Cuando la vida ya se había convertido en polvo, el pasado llamó a su puerta. La mañana se cernía pesada sobre las llanuras. Un sol pálido se filtraba entre una nube de polvo, reluciendo en los cristales rotos de las ventanas de la granja. El viento se movía entre los tallos de maíz muertos, susurrando por cada grieta, como si la tierra misma suspirara. Walter Green estaba de pie en su porche, un hombre moldeado por años de pérdida. Su piel era del color de la tierra que había trabajado toda su vida, agrietada, seca y terca. La casa se inclinaba ligeramente hacia un lado, cansada de mantenerse en pie. Tras ella se extendía un campo árido, antaño dorado por la promesa, ahora solo un océano de tierra gris. Nada se movía excepto el viento. Incluso la vieja mula, Sam, permanecía inmóvil cerca del granero, con las orejas caídas y la mirada apagada. El mundo a su alrededor se sentía detenido, como si el tiempo simplemente hubiera dejado de importarle. Había enterrado a su esposa hacía 10 años. Su hijo se había ido al norte, buscando trabajo, buscando lo que fuera. Las cartas habían cesado después del primer invierno. Ahora, el silencio era su única compañía. Walter vivía según la rutina, alimentando a la mula, arreglando lo que se podía arreglar, ignorando lo que no. Ya no soñaba. Pero tampoco había aprendido a rendirse. Esa mañana, notó el polvo que se levantaba a lo lejos, en el camino, el camión del cartero, una visita poco frecuente. Walter se secó las manos en sus pantalones desgastados y esperó. El camión se detuvo, escupiendo una nube de tierra al aire. «Buenos días, señor Green», dijo el cartero, entregándole un sobre grueso con sello oficial. «Parece importante». Carta del juzgado. Walter frunció el ceño y le dio la vuelta. En la parte superior se leía, notificación oficial de herencia. Por un momento, se quedó allí parado, con el corazón latiendo lento e inseguro. Luego la abrió con sus dedos callosos. La carta hablaba de un hombre llamado Fielden Green, un pariente lejano, hermano de su abuelo, recientemente fallecido. Walter fue nombrado único heredero. Propiedad. Ganado. Equipo. Coordenadas. Un número de escritura. Una oportunidad. La leyó 2 veces con manos temblorosas. Las palabras no parecían reales, pero ardían en su pecho como una brasa olvidada de esperanza. Una granja, quizás suya de nuevo. Un nuevo comienzo. Dobló la carta con cuidado, la dejó sobre la mesa y se sentó en silencio. Por primera vez en años, su mente no estaba en blanco. Estaba viva, pensando, planeando. Esa noche, no pudo dormir. El viento golpeaba suavemente las contraventanas y la lluvia susurraba contra el cristal, el tipo de sonido que hace que un hombre recuerde quién solía ser. Imaginó hileras de árboles verdes, un porche blanco, risas flotando en el aire cálido. Se imaginó su hogar, aunque casi había olvidado el significado de la palabra. Al amanecer, lo había decidido. Vendió lo poco que pudo, empacó una sola maleta, algunas herramientas, una vieja linterna, una foto de su esposa. Ató a Sam, la mula, a la parte trasera de su camioneta y susurró, «Vienes conmigo, viejo amigo». Entonces arrancó el motor. El sonido sobresaltó el silencio, dispersando una bandada de mirlos en el cielo pálido. El camino se extendía hacia el oeste, interminable y vacío. Condujo kilómetros a través de pueblos que habían muerto mucho antes de su llegada, lugares donde los surtidores de gasolina se oxidaban como lápidas olvidadas, donde viejos letreros aún prometían, pastel fresco, a los fantasmas. En cada parada, la gente lo miraba como se mira a alguien que persigue algo que no existe. Pero a Walter no le importaba. El camino era ahora su único latido. A medida que el día se desvanecía, el horizonte se tornó del color del óxido. El viento arreció de nuevo, zumbando por las llanuras. Al final del último tramo de carretera, apareció un letrero de madera torcido, Green County Line. Y allí estaba. Una solitaria elevación del terreno, un cobertizo desmoronado y, junto a él, una carreta, medio hundida en la tierra, con los tablones negros por la podredumbre. La única señal de propiedad eran 2 tenues letras grabadas en el lateral,
Walter apagó el motor. Se hizo un silencio inmenso y frío. Salió, con las botas crujiendo sobre la tierra seca, contemplando lo que se suponía que era su herencia. La casa había desaparecido. Sin vallas. Sin animales. Sin vida. Solo una carreta muerta y un campo que no había conocido una cosecha en décadas. Se acercó, con el sobre aún en el bolsillo. El aire olía a polvo y madera vieja. Por un momento, creyó oír algo débil, un crujido, una respiración, desde el interior de la carreta. Pero cuando se detuvo a escuchar, no había nada. Solo el viento y el eco largo y hueco de su propia decepción. Walter se sentó en la rueda rota, se frotó el polvo de las palmas y rió en voz baja, amarga y cansada. Había recorrido 2 estados para esto. Una carreta podrida y un acre de silencio. Pero algo en él se negaba a dar marcha atrás. Incluso mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo la tierra de sangre y óxido, le susurró al viento. Si esto es una broma, es cruel. Y en lo profundo de los campos vacíos, el viento respondió con un sonido casi como un susurro, una voz demasiado débil para entenderla, demasiado vieja para pertenecer a los vivos. A veces la tierra no guarda tesoros. Guarda la culpa de quienes murieron en ella. La mañana siguiente llegó sin ruido. El cielo estaba pálido, vacío, color ceniza. Walter se despertó rígido y dolorido dentro de su camioneta, con el aire cargado de olor a polvo y lluvia que nunca llegó. La carreta estaba a unos metros de distancia, medio enterrada en la tierra, su sombra se extendía larga y torcida como una cicatriz. Salió y caminó hasta el límite de la propiedad, si es que así se le podía llamar. Sin cercas. Sin mojones. Solo tierra agrietada y maleza quebradiza que crujía como huesos al viento. La carta prometía un rancho, graneros, ganado, equipo. Pero todo lo que vio fue ausencia. Incluso los pájaros evitaban el cielo sobre este lugar. Al mediodía, condujo hasta el pueblo más cercano, un conjunto de viejos edificios y letreros oxidados que se inclinaban contra el viento como hombres cansados. El letrero de madera en la orilla decía Green Creek, aunque el arroyo hacía tiempo que se había secado. Una campana tintineó débilmente al entrar al restaurante. El olor a café quemado y masa frita impregnaba el aire. Unos hombres estaban sentados en la barra, con los hombros encorvados, hablando en voz baja. Sus voces se callaron en cuanto Walter entró. La camarera, una mujer de ojos cansados y labios desvanecidos en el recuerdo, le dedicó una sonrisa cautelosa. «Usted no es de por aquí», dijo. Walter asintió. «Vine por un terreno. Propiedad de Field & Green». El nombre resonó en la sala como una piedra en agua quieta. El silencio que siguió fue casi cortés, casi. Entonces alguien en la barra rió. Una risa seca y cómplice. «Bueno, que me aspen», dijo un hombre con overol, con las botas apoyadas en el taburete a su lado. «La leyenda sigue viva». Otro añadió, «¿Nos estás diciendo que heredaste eso?». Una risa se extendió, silenciosa pero aguda. Walter forzó una leve sonrisa. «¿Así que has oído hablar de él?». La camarera le sirvió café, con la mirada un poco más suave. «Todo el mundo ha oído hablar de él», dijo. «La casa del viejo Fielding. Esa tierra está maldita, cariño. No ha crecido nada desde antes de que yo naciera». El hombre del overol se acercó, sonriendo. Field & Green estaba loco. Pasó sus últimos años hablando solo, cavando hoyos en la tierra, afirmando que había oro o agua o quién sabe qué debajo de esa carreta. No se vendía, no se movía. Murió allí mismo. Walter tensó la mandíbula. Dijo en voz baja, dejó algo atrás. La risa volvió, no cruel, solo hueca, la risa de hombres que dejaron de creer en milagros hace mucho tiempo. La camarera se encogió de hombros. Dicen que enterró cosas. Cartas, baratijas, huesos. La gente solía ver su linterna moviéndose por ahí de noche, bajo la colina. Quizás encuentres lo que buscaba. Walter terminó su café y dejó unas monedas en el mostrador. Cuando abrió la puerta, todos lo siguieron hasta que la campana dejó de sonar.
Afuera, el pueblo parecía más pequeño que antes. El sol presionaba con fuerza, aplastando todo lo que tocaba. Condujo de regreso en silencio, con el sonido de sus risas resonando en su mente. De vuelta en la propiedad, la luz ya se estaba apagando. La carreta esperaba, medio engullida por su propia sombra. La contempló un largo rato, luego encendió su linterna y se acercó. La madera estaba blanda bajo sus dedos, hinchada por el tiempo. Notó algo extraño, los tablones inferiores eran más nuevos que el resto, clavados toscamente. Al golpearlos, sonaban huecos. Se le aceleró el pulso. Agarró su navaja y arrancó uno. El clavo se soltó con un crujido. Debajo de la tabla, encajado entre dos vigas, había un pequeño bulto envuelto en hule. Lo sacó con cuidado, mientras el polvo de décadas se alzaba a su alrededor. Dentro había un trozo de papel doblado, amarillento, frágil. Un mapa dibujado a mano. Tosco, casi infantil, mostraba un cuadrado de tierra con una X rayada en el centro. En el reverso, 4 palabras escritas con tinta descolorida. No dejes que se lo lleven. La luz del fuego tras el titiló. Una ráfaga de viento barrió la llanura, esparciendo las cenizas de la noche anterior. Walter miró a su alrededor, con el corazón retumbando en sus oídos. La carreta crujió. Una vez. Y otra vez. Se giró bruscamente, con la linterna temblando en la mano. La puerta se movió sobre sus bisagras, susurrando contra el viento. Durante un largo instante, el mundo contuvo la respiración. Entonces, desde el interior de la carreta, se oyó un golpe sordo. Un sonido. Pesado. Definitivo. Walter se quedó paralizado. La llama de la linterna titiló. El silencio lo envolvió, vivo y vigilante. No susurró a nadie, ¿quién anda ahí? No hubo respuesta, solo el eco de su voz que se extendía desde el vacío. Se acercó, su instinto le decía que no lo hiciera. Pero algo en él, la curiosidad, o tal vez el destino, no le permitió detenerse. Tocó la puerta. Se movió 1 centímetro, abriéndose con un suspiro. La oscuridad del interior olía a podredumbre y a tiempo. Nada. Nadie. Solo el interior hueco y una cadena que se balanceaba en la viga. Walter exhaló lentamente. Viento, murmuró, aunque el aire estaba quieto. Cerró la puerta, dejó la linterna y se sentó junto al volante. Pero el sueño nunca llegó. Cada crujido, cada susurro de las tablas, sonaban como un recuerdo intentando hablar. El mapa yacía abierto sobre su regazo. La tinta brillaba tenuemente a la luz de la linterna. Y las palabras, no dejes que se lo lleven, latían en su mente como un latido. Algo estaba enterrado allí. Y fuera lo que fuese, aún no estaba terminado. A veces la locura es solo una verdad dicha demasiado pronto. Amaneció en silencio. Ni pájaros, ni movimiento, solo una tenue luz gris que se extendía por la tierra. Walter estaba junto a la carreta, contemplando las tablas que había arrancado la noche anterior. Las palabras del mapa resonaban en su cabeza, no dejes que se lo lleven. No sabía quiénes eran ni qué valía la pena llevarse, pero lo presentía, algo aguardaba bajo tierra. Sacó su pala del camión. El aire olía a polvo y hierro frío. Cada golpe del metal contra la tierra resonaba como un latido. El suelo estaba duro, pero siguió cavando. El sudor trazaba líneas oscuras a través del polvo de su rostro. Después de 1 hora, la pala golpeó algo que no era piedra. Un ruido sordo. Cayó de rodillas, sacudiendo la tierra. Allí estaba, una caja de hojalata oxidada, de esas que se usaban para guardar escrituras y secretos. Sus bisagras chirriaron al abrirla. Dentro había un fajo de papeles atados con cuero y una pequeña brújula de latón que temblaba como si estuviera viva. Desdobló la primera página. La letra era pequeña, deliberada, casi ceremonial. No tengo más herederos que la tierra misma. Que recuerde lo que los hombres intentaron borrar. Vinieron por el agua, no por la tierra. Bajo esta tierra yace lo que nos robaron. Si eres sangre de mi sangre,
Cuídala, porque volverán cuando la tierra te llame de nuevo. La firma decía Fielding Green. A Walter se le hizo un nudo en la garganta. El anciano no estaba loco. Había estado protegiendo algo. Pasó otra página, fechas, bocetos, discusiones con funcionarios del condado, palabras como catastro, escritura, disputa de propiedad. Cada carta narraba fragmentos de una guerra librada no con armas, sino con papeles y silencio. La última nota terminó abruptamente, con la tinta corrida, como si la mano del escritor hubiera temblado. Walter permaneció inmóvil, con las páginas temblando en su mano. Miró hacia el horizonte, donde la tierra descendía ligeramente, recordando la marca en el mapa, la 10ª. Quizás no era solo un símbolo. Quizás era un lugar. Guardó la brújula en el bolsillo y echó a caminar. El sol estaba bajo, su luz pálida y nítida. Cada paso se hundía en la tierra seca con un crujido hueco. Al llegar a la loma baja, el suelo se sentía diferente bajo sus botas, más firme, compactado, casi metálico. Se arrodilló, raspando la capa superior con las manos. Surgió un anillo de acero oxidado, una tapa circular del ancho de una mesa, herméticamente sellada. La golpeó con la pala. El sonido resonó profundamente, como si hubiera espacio debajo. Su corazón latía con fuerza. Aflojó los bordes hasta que el asa se movió levemente, reticente. Entonces, con un último tirón, la tapa se abrió con un crujido. Una bocanada de aire escapó, fría, húmeda, antigua. Olía a piedra y a lluvia olvidada. Bajó la linterna por la abertura y jadeó. La luz titiló sobre el reflejo del agua. Clara, quieta, profunda. Un depósito oculto, vivo bajo la tierra muerta. Walter rió entre dientes, entre incredulidad y asombro. El anciano tenía razón. Allí había agua, un río atrapado bajo los huesos de la tierra. Si el mundo lo hubiera sabido, tal vez esta tierra nunca habría muerto. Se inclinó más cerca, el aire frío rozándole la cara. Un sonido extraño lo alcanzó, un zumbido bajo, como el viento moviéndose por un túnel estrecho. Se dio cuenta de que no era el viento. Era una respiración. Se echó hacia atrás bruscamente, la linterna oscilando, la luz destellando por el campo. Nada. Nadie. Solo silencio. Aún así, la sensación no se desvanecía, alguien, o algo, observaba. El recuerdo de la noche anterior regresó, ese golpe sordo de la carreta. El sonido de movimiento en la oscuridad. Se giró hacia el horizonte. Una leve vibración recorrió el suelo. No eran truenos. No eran viento. Motores. Dos luces distantes parpadearon una vez y luego desaparecieron. A Walter se le secó la boca. Alguien más lo sabía. Volvió a colocar la tapa con cuidado, la limpió con tierra y se pasó las manos por el pelo. El cielo estaba rojo sangre por el atardecer y cada sombra en la llanura parecía estar viva. Caminó de regreso hacia la carreta, con la linterna temblando en la mano. Dentro, el aire era denso y viciado. La caja de hojalata estaba abierta, los papeles susurraban al viento que se colaba por las rendijas. Se quedó allí sentado un buen rato, leyendo a la luz del destello de la llama. Cada línea de las palabras de Fielding parecía ahora una profecía. Volverán cuando la tierra vuelva a llamar. La tierra había llamado, a través de la carta, el mapa, el susurro del agua. Y ahora, alguien lo había escuchado. Guardó las cartas de nuevo en la caja, presionó la palma de la mano contra la fría tapa metálica y susurró. Guardaste tu secreto, viejo. Yo también lo guardaré. Quienes una vez robaron siempre volverán para rematar el robo. La mañana comenzó con un silencio demasiado pesado para confiar. Incluso el viento se había calmado, como si el mundo contuviera la respiración. Walter se quedó de pie cerca de la cresta, contemplando la tapa enterrada, la que guardaba el secreto de Fielding. La tierra que la cubría parecía intacta de nuevo, pero él sabía que no era así. Bajo esa costra de polvo, la tierra estaba viva, susurrando con el sonido del agua oculta. No se fijó en el coche hasta que lo oyó, el zumbido de un motor que cortaba la quietud como una cuchilla.
Una camioneta negra apareció en la carretera, su superficie brillaba como aceite bajo el intenso sol. Se detuvo a pocos metros de su camioneta. Un hombre bajó. Alto, limpio, con un traje gris, tan planchado que cortaba el aire. Sus zapatos se hundieron ligeramente en el polvo. Frunció el ceño, como si la tierra misma lo ofendiera. Señor Green, dijo con suavidad, con la voz pulida como el cristal. Me llamo Mason. The Harlan Water and Resources. Creo que necesitamos hablar. Walter no se movió. Observó las manos del hombre, suaves, cuidadas, hechas para escribir, no para usar herramientas. ¿De qué?, preguntó. Mason sonrió con esa profesionalidad que no era realmente una sonrisa. Límites de propiedad, dijo. Un error administrativo. Parece que esta parcela se registró incorrectamente como privada hace décadas. Técnicamente, pertenece a nuestra empresa. Un simple malentendido. Estoy aquí para aclararlo. Walter sintió que la ira aumentaba lenta y fríamente. Tengo la escritura, dijo. Por supuesto, respondió Mason amablemente. Pero las escrituras antiguas pueden ser confusas. Los tribunales cometen errores. Mis superiores están dispuestos a ofrecerle una generosa compensación por su tiempo y por cualquier inconveniente. Sacó un sobre de su bolsillo y se lo extendió. El gesto fue tranquilo, practicado. Walter no lo hizo. ¿Qué hay bajo tierra que merezca la pena mentir?, preguntó. La expresión de Mason no cambió, pero algo brilló en sus ojos, una breve y aguda grieta en la máscara. Entonces regresó la sonrisa. Señor Green, dijo bajando la voz, le aconsejo que tenga cuidado con lo que cree saber. A veces es mejor dejar las cosas en paz. Volvió a guardar el sobre en su abrigo y se dirigió a la camioneta. Volveré en unos días, dijo con ligereza. Seguro que lo reconsiderará. El coche se alejó, sin dejar nada más que el siseo del polvo. Walter se quedó un buen rato, mirando las huellas que se desvanecían. Ahora lo sabía. Siempre habían sabido lo del agua. Fielding no había sido paranoico, lo habían perseguido. Esa noche, el valle estaba más oscuro de lo habitual. Las estrellas parecían más lejanas. Walter estaba sentado junto a la carreta, con el rifle sobre las rodillas y la mirada fija en el horizonte. El fuego crepitaba a su lado, su resplandor se reflejaba en la brújula de latón. Las cartas estaban abiertas, sus bordes temblando con la brisa. De algún lugar lejano llegó un sonido, débil, mecánico. Un zumbido, como un motor al ralentí en la distancia. Se quedó paralizado. Luego, un destello naranja. Empezó pequeño, bajo la sombra de la carreta. Para cuando llegó, la llama ya trepaba por las tablas secas. «Maldita sea», gritó, agarrando su abrigo y avivando el fuego. El humo se elevaba rápido, denso y negro. La madera vieja se prendió como papel. Las llamas subieron más alto, reflejándose en sus ojos, iluminando todo el claro con un resplandor febril. La mula chilló, tirando de su cuerda. Walter tosió, tropezando entre el humo. Arrancó una tabla y encontró la caja de hojalata aún donde la había escondido. La agarró, apretándola contra su pecho, y luego se giró hacia las llamas. La carreta se derrumbó en una lluvia de chispas. El aire apestaba a resina y ceniza. Cayó de rodillas, con las manos quemadas y los pulmones en carne viva. El fuego devoró lo que quedaba del refugio de Fielding, el último rastro del hombre que había mantenido vivo el secreto. Cuando por fin las llamas se extinguieron, solo quedaba un esqueleto de vigas carbonizadas. El suelo humeaba bajo la ceniza que se enfriaba. Y bajo la ruina, débilmente, el borde de la tapa enterrada brillaba a la luz del fuego, intacto. Walter la contempló a través del humo. Habían intentado quemarla hasta que desapareciera. No la habían encontrado. Se quedó allí sentado hasta el amanecer, viendo cómo se apagaban las brasas. El viento cambió de dirección, trayendo consigo el olor a madera quemada y a lluvia que aún no caía. Susurró entre dientes, con voz ronca y temblorosa, pero firme. No terminaste el trabajo. Esta vez no.
La tierra a su alrededor estaba ennegrecida, llena de cicatrices, silenciosa, pero viva. Podía sentirla, latiendo débilmente bajo el hollín, como un latido enterrado en lo profundo de la tierra. Y mientras la primera luz tenue de la mañana se extendía por el horizonte, Walter Green, con ampollas, tosiendo, exhausto, se puso de pie, apretando la caja de hojalata contra el pecho. El fuego no había destruido su determinación. La había forjado. La tierra había elegido de nuevo a su guardián. La verdad, como el agua, siempre encuentra la manera de salir a la superficie. El amanecer llegó gris y denso, arrastrando una niebla baja sobre el campo quemado. La ceniza se arremolinaba alrededor de las botas de Walter mientras permanecía de pie donde la carreta se había quemado hasta los huesos. El aire aún olía a humo y hierro. Pero debajo, tenue y limpio, había otro aroma, el aliento de tierra mojada. Se agachó, recogiendo un puñado de tierra. Estaba húmeda. La corriente subterránea ascendía, presionando la tierra herida como si la tierra misma se negara a permanecer enterrada. La mula permanecía inquieta cerca de la carreta, con los ojos en blanco. Walter le frotó el cuello suavemente. Tranquilo, viejo amigo. Aún no hemos terminado. Pasó la mañana dando vueltas alrededor de la propiedad, rastreando huellas frescas en el polvo. Huellas de botas. Fuertes. Alguien había estado allí durante la noche, lo suficientemente cerca como para ver cómo se apagaba el fuego. Cerca de la cima, encontró una colilla aplastada. El sello azul en el papel era tenue pero inconfundible, Harland Water and Resources. Se enderezó lentamente, la ira tensando cada músculo. Habrían regresado. Habían visto las llamas. Querían que se fuera. Al mediodía, ya había tomado una decisión. No podía luchar solo contra esto. Algunas verdades necesitaban ser dichas en voz alta. Cargó la caja de hojalata en la camioneta, la envolvió en su abrigo y condujo hacia el este, hacia un nombre que había perdurado en las cartas de Fielding. 2 horas después, la encontró. La doctora. Sarah M. Kenna, historiadora, exagrimensora, la única persona que alguna vez creyó en las afirmaciones de Fielding. Su pequeña casa se alzaba a las afueras de un pueblo moribundo, medio escondida tras rosas silvestres. Cuando abrió la puerta, miró a Walter como si estuviera viendo un fantasma. El nombre de Fielding Green, susurró, hace 30 años que no lo oigo. Walter le tendió la caja de hojalata. Estás a punto de oírlo otra vez. Leyó en silencio un buen rato, con los papeles temblando en sus manos. Su expresión cambió, incredulidad, tristeza, luego determinación. Si estas cartas son reales, dijo finalmente, entonces Harland construyó la mitad de su imperio sobre tierras robadas. Sobre agua robada. Walter asintió. Entonces es hora de que el mundo lo sepa. Sarah exhaló, un sonido a medio camino entre un suspiro y una oración. Puedo hacer llamadas. Todavía tengo amigos en los archivos, en la universidad, en la prensa. Lo miró a los ojos. Fielding tenía razón. Tienes que dejar que la gente lo vea. Walter no dijo nada. Solo le entregó la brújula. La tierra te guiará, murmuró. Para cuando regresó a Green Creek, la tarde ya se había desvanecido en el cielo. La cresta brillaba roja bajo la luz mortecina, y la tierra relucía con el tenue brillo del agua recién filtrada. Por primera vez en décadas, la tierra olía a vida. Pero al llegar al claro, se le encogió el corazón. Marcas recientes de neumáticos grabadas profundamente en el camino. Huellas alrededor de la cresta. Y la tapa, la que había vuelto a enterrar, estaba manchada de grasa y aceite, como si alguien hubiera intentado abrirla a la fuerza. Apretó los puños. No se rinden, susurró. El viento se llevó sus palabras como chispas. A la mañana siguiente, el valle ya no estaba vacío. Camiones bordeaban la carretera, reporteros, camarógrafos, funcionarios. Y allí, bajando de la familiar camioneta negra, estaba Mason. S.R. Green, gritó con voz más fría. Han dado un espectáculo impresionante, ¿tienen idea de lo que han hecho? Walter no respondió.
Detrás de él, la zanja brillaba con el agua fluyendo, clara, interminable, innegable. Los micrófonos de los noticieros apuntaban como lanzas. Un reportero gritó: ¿es cierto que encontraron el pozo Green original, que la compañía falsificó las escrituras? Walter miró a la cámara. Sí, dijo simplemente. Se llevaron lo que no era suyo. Pero la tierra lo recordó. La multitud se quedó boquiabierta. El rostro de Mason se contrajo, su máscara de calma se quebró. Se acercó, en voz baja. Acabas de declarar la guerra a los hombres que poseen la mitad de este estado. La respuesta de Walter fue firme. Entonces deberían haberlo pensado antes de robarle a la otra mitad. Al mediodía, el valle estaba lleno de vida. La gente del pueblo se reunió, susurrando, señalando, filmando. La historia se extendió más rápido que el fuego. Las cartas de Fielding Green. El depósito oculto. La prueba de la corrupción. Todo había salido a la luz, imparable. Sarah llegó a su lado, con las botas sucias y la mirada triunfal. Envié copias a los archivos, a la oficina del gobernador y a todos los periódicos en un radio de 500 kilómetros, dijo. Ya no pueden silenciar esto. Walter la miró, luego miró la tierra. El agua brillaba en arroyos poco profundos, serpenteando entre las grietas como vetas plateadas. Reflejaba la luz del sol, fluyendo alrededor de los restos carbonizados del armazón de la carreta. El valle respiraba de nuevo. Pasó una semana. El tribunal dictaminó: Green Estate restaurado. Arland Water acusado de fraude y violación ambiental. Mason y sus hombres estaban acabados. Los habitantes de Green Creek regresaron a la tierra que habían abandonado. Juntos construyeron una cerca nueva, levantaron un granero nuevo y plantaron semillas en tierra que finalmente volvió a estar húmeda. Cuando los primeros brotes verdes brotaron de la tierra, alguien rió, no con crueldad esta vez. Tiempo, pero con asombro. Una tarde, mientras el cielo se tornaba dorado, se reunieron junto a la cresta. Habían colocado una piedra junto al arroyo, grabada con unas sencillas palabras. En memoria de Fielding Green y de aquellos que mantuvieron la fe en la tierra. Walter se quedó de pie frente a ella, con el sombrero en la mano. Dejó la brújula de latón y susurró. Ya puedes descansar, viejo amigo. La tierra recuerda. El agua murmuró suavemente en respuesta. La mula pastaba cerca, moviendo la cola perezosamente con la brisa. Por primera vez en años, el valle olía a vida, a arcilla húmeda, hierba y la promesa de lluvia. Esa noche, Walter se sentó junto a su nueva cabaña, construida con las tablas rescatadas de la vieja carreta. En la pared, sobre su escritorio, colgaba el mapa de Fielding, enmarcado junto a la escritura restaurada. Debajo de ellos, con una letra tosca, había grabado una sola línea. La verdadera herencia no es lo que te dan, sino lo que luchas por recuperar. Un trueno retumbó suavemente más allá de las colinas. Las gotas de lluvia comenzaron a caer, golpeando suavemente el techo. La tierra bebió con avidez, oscureciéndose bajo el roce de la tormenta. Walter sonrió con los ojos cerrados, escuchando el ritmo de la renovación. Y justo antes de entrar, los faros de un coche brillaron en la carretera mojada. El cartero salió, empapado hasta los huesos, pero sonriendo. Otra carta para usted, señor Green. El sobre llevaba un sello familiar, los archivos estatales. Walter lo abrió con el corazón sereno. Dentro decía: hemos localizado documentación adicional sobre una propiedad no reclamada que perteneció a la familia Green. Miró hacia el valle, la lluvia plateando la tierra, y susurró, casi al viento. Así que la historia no ha terminado después de todo. El trueno respondió como un aplauso lejano. El valle resplandecía a la luz de la tormenta, vivo, renacido, eterno. Walter Green, el último guardián de la memoria, sonrió mientras la lluvia le quitaba la ceniza de las manos.